Simplemente hoy voy a dar las pautas y voy a fijar las posiciones y usted lo va a entender perfectamente por dónde vamos a ir. Así que le damos las gracias a cada uno de ustedes que de manera presencial están en esta casa para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios, y a cada una de las madres que se estarán conectando a través de las plataformas. Dios les bendiga de manera especial. Quiero leer un verso o un capítulo y algunos versos de él en el libro de Nehemías, en su capítulo 5. Vamos a considerar el verso 1 en adelante. Nehemías capítulo 5, del verso 1 en adelante. Este capítulo nos narra qué estaba aconteciendo en medio de aquella reedificación, qué aconteció en el pueblo que trajo confusión, que trajo un levantamiento de un hermano hacia otro. Y explícitamente, de manera clara y llana, el escritor puede narrar lo que en ese momento se estaba viviendo. Si que abra su Biblia, libro de Nehemías capítulo 5, verso 1 en adelante. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos los judíos. Un problema que se suscitó y estaban enfrentándose unos a otros. Verso 2. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir por la escasez que se estaba viviendo. Verso 3. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar comida a causa del hambre que había. Verso 4. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre vuestras tierras y viñas para pagar impuestos. Verso 5. Ahora bien, nosotros dimos, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestros hijos lo están, de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlo o redimirlos, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Verso 6. Y me enojé en gran manera al oír su clamor y estas palabras. Entonces Nehemías meditó y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigid interés a cada uno de vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos y esparcidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a vosotros mismos. Y callaron, pues no tuvieron cómo responderme. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones, enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero para comprar grano. Quitémosles ahora este gravamen, o
os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus villas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Padre Santo y Dios del cielo, te damos gracias en esta preciosa mañana. Adoramos tu nombre, te bendecimos, te honramos y te glorificamos. Ministra cada una, Señor, de nuestras vidas, y esta tu palabra pueda tener un efecto poderoso en cada uno de nuestros corazones, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Libro de Nehemías, capítulo 5, nos muestra todo lo que estaba aconteciendo y por qué en ese momento, en medio de toda la reedificación, se había presentado una gran dificultad en el pueblo. No una dificultad por el hambre que estaba aconteciendo, no por la precariedad que en ese momento había, sino por la forma abusiva que muchos de los judíos habían optado para poder subyugar a sus propios hermanos judíos. Llega a oídos de Nehemías toda aquella revuelta y todo aquel levantamiento de lo que estaban viviendo en medio de una reedificación. Y cuando Nehemías le cuentan todo lo que estaba ocurriendo, definitivamente dice la palabra de Dios que Nehemías tuvo que sentarse, tuvo que comenzar a meditar, tuvo que hacer memoria para que el Espíritu de Dios pudiera traerle claridad, porque hasta ese momento ahora Nehemías estaba observando que lo mismo que al pueblo judío le había sucedido con otras naciones extranjeras que habían subyugado a los judíos, para él era ahora difícil de poder creer que esto estaba aconteciendo, pero no con una nación extranjera, sino que ahora los propios judíos, aquellas mismas cosas que en un momento dado las habían ellos padecido, ahora se las estaban aplicando a los propios judíos y estaban sacando beneficio de eso. El hambre era tal que en vez de que el que tuviera recursos poder ayudar al que necesitaba, simplemente le decía: yo te puedo ayudar, pero tienes que darme en garantía tu tierra, tu casa, tu viña, tus hijos. Tal pareciera que aquellos que en un momento dado en esta historia en que se estaba viviendo en este momento y tenían algún bienestar por encima de lo demás, habían optado por negociar, por sacar ventaja, por tener partido propio para sí, no importando que todo esto fuera contra sus propios hermanos. Y a los que estaban en necesidad no les quedó de otra que tener que negociar, que tener que rebajarse a poder dar sus tierras, sus casas, sus pertenencias, hasta sus propios hijos, con tal de poder obtener el beneficio para poder alimentar a toda su familia.
Cuando Nehemías escucha esto, se sienta, medita, hace una reunión con todos los oficiales, los sacerdotes, con todo lo que estaban en jerarquía, y les da a entender a ellos que justamente lo que ellos estaban haciendo era lo que ellos todos habían padecido mientras estaban en el exilio. Habían sido llevados en esclavitud, los habían subyugado, los habían puesto en oprobio y en vergüenza, los habían menospreciado, y ahora él les daba a entender que ahora Dios les daba el privilegio de traerlos del exilio, colocarlos nuevamente en Jerusalén. Pero tal pareciera que todas aquellas vivencias de ellos en aquella tierra ahora les había despertado la codicia de poder ser ellos bendecidos a costa de sus propios hermanos. Y Nehemías les hace entender a ellos la importancia que conlleva el poder ser hermanos. Lo que implicaba poder ellos decir: somos judíos, creemos en un solo Dios, somos la nación escogida por el Señor. Para Nehemías esto tenía una relevancia muy, pero muy importante, porque cada vez que él veía a alguien que estaba a su lado, simplemente él no lo veía como una persona más, sino que para él era un hermano, un judío. Y él mismo, de sus recursos personales, a muchos de aquellos judíos que estaban en necesidad, les había extendido la mano para que ellos pudieran comprar comida, pero Nehemías nunca le tomó absolutamente nada en garantía, sino que de acuerdo a las posibilidades que él tenía, él ayudaba. Pero era tanta la necesidad que estaba ocurriendo que muchos tenían que ir y empeñar hasta sus propios hijos. Nehemías hace una gran asamblea, hace una gran reunión, llama al pueblo a crear conciencia, llama al pueblo a que puedan mirar que aquel que tenía mucho y estaba viendo al que tenía poco, que no lo viera como un negocio o como una fuente de poder beneficiarse, sino que lo viera como un hermano de él que estaba pasando necesidad, como alguien que tenía hambre. Nehemías quería despertar esta conciencia en el pueblo para hacerles entender a ellos que si todos se unían, que si todos trabajaban bajo una misma visión, el hambre iba a ser exterminada. Porque el hambre se terminaba cuando hacían negocio. Significa que había abundancia para poder erradicar el problema que había. Entonces el llamado de Nehemías era un llamado a la unidad, a poder reconocer el valor del que estaba a tu lado, del que convivía contigo, del que tú conocías, que no era alguien ajeno a la nacionalidad judía, sino que ese que estaba ahí era tu hermano. Y dice la palabra de Dios que en esta asamblea Nehemías hace una petición a todos los que estaban en opulencia, a todos los que hacían negocio, y el llamado de Nehemías simplemente fue un solo: quiero que le devuelvan a cada uno de ellos sus pertenencias. Quienes han recibido sus hijos en calidad de esclavitud, devuélvanlo. Quienes han obtenido viñas, terrenos, casas, devuélvanlo. Porque para Nehemías
el enemigo no estaba entre ellos, sino que el enemigo estaba fuera de ellos. Y aquellas personas, dice la sagrada palabra de Dios, que todos estuvieron de acuerdo en poder devolver todo cuanto habían conseguido, y a partir de ese momento cesó el hambre, cesó la dificultad, cesó el problema. Cuando cada uno de ellos, no importando el estatus económico que podían tener, sino que cada uno comenzó a verse, no por la posición que en un momento dado podían tener, sino aquel que está a mi lado está a la par conmigo, porque es tan judío como lo soy yo. Si Dios me ha permitido estar en una posición de bendición, es para agarrar esa posición de bendición, llevarla a los pies de nuestro Dios y estar presto para poder extender de la mano a cualquiera de los que puedan estar en necesidad. Y dice la Biblia que en toda aquella asamblea el Espíritu Santo comenzó a tocar los corazones de aquellos que estaban en opulencia, y ante el llamado de Nehemías, ante la enérgica manera de él de confrontarles y mostrarle el camino del amor, de la reconciliación, del bienestar común, no el bienestar propio, sino el bienestar común, dice la Biblia que todos aquellos estuvieron de acuerdo. Y Nehemías tomó a los sacerdotes como testigos de la decisión que se había tomado para que pudieran sellar, para que pudieran pactar en ese momento, para que fuera erradicado de las filas judías toda negociación por comida, por prebenda o por enriquecerse a costa de sus propios hermanos. Una de las cosas más importantes en el libro de Nehemías, en su capítulo 5, es poder mostrar que el enemigo contra el cual estamos peleando no está dentro de nosotros. Quiero que abra tu Biblia y vamos a leer Nehemías capítulo 4 en el verso 4. Lo que Nehemías le enseña al pueblo contra quién es que nosotros vamos a pelear. ¿Contra quién es que vamos a enfrentarnos? ¿Contra quién es que nos vamos a levantar? Nehemías 4:4 dice la Biblia: cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. Nehemías dice 4:14. 4:14. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto de quién? A todo el mundo. A todo el mundo. El llamado fue para todos los judíos, para todos los que estaban, no importando la condición que estaban, era para que todos pudieran escuchar esto. No les tengáis miedo. Acordaos del Señor, que es grande y temible, y pelead. ¿Por quién? Por vuestros hermanos. ¿Pelead por quién? El llamado de Nehemías era un llamado para pelear a favor, por los hermanos, no en contra de los hermanos. El llamado de Nehemías era a pelear a favor, no en contra de los hermanos. Y es aquí donde es importante nosotros poder entender esto. La Biblia habla clara y específicamente contra quién es que nosotros estamos luchando. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Creo que todo ser humano es carne y es sangre.
Y la Biblia dice, mi lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha no es contra mi hermano. Mi lucha no es contra aquel prójimo que en un momento dado hasta pueda levantarse contra mí. Necesito mirar más allá, no enfocarlo a él. Y dice la Biblia, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales, gobernadores que operan en las regiones celestes. El enemigo es especialista en hacer que nuestras fuerzas se desgasten enfrentando al enemigo equivocado. Nos desgastamos enfrentando lo que no debemos de enfrentar y nuestras energías se van desgastando, nuestros recursos se van agotando mientras Él sigue fortaleciéndose contra nosotros, porque en muchas ocasiones enfocamos mal contra quién es que de verdad nosotros tenemos que hacer guerra o tenemos que pelear. El apóstol Pablo habla acerca de esto en 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 11. ¿Qué enseña el apóstol Pablo acerca de esto? El apóstol Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. En otras palabras, estoy lidiando y teniendo una batalla donde si no logro entender contra qué estoy peleando o contra qué debo de pelear, si lo hago de la manera errónea, estoy desgastando mi vida y el enemigo al final está tomando ventaja sobre mi vida. Entonces el apóstol Pablo habla y dice, pues no debemos ignorar las maquinaciones. Oye el término que el apóstol Pablo habla. Las maquinaciones del enemigo. Y cuando nosotros vemos este verso, nos damos cuenta ahora que mi lucha, mi pelea, y Nehemías pudo entenderlo perfectamente. Nehemías dijo, la lucha no es nosotros peleando contra nosotros mismos. El problema no es yo enfrentarme contra ti, no es yo pelear con los mismos judíos, sino debo de enfrentar los enemigos que están fuera de nosotros, que son los que están incitando la batalla para que el problema sea erradicado de raíz. Entonces la iglesia, los creyentes, los que han sido llamados por el Señor, el apóstol Pablo habla contra qué nos estamos nosotros enfrentando. Entonces cuando yo veo lo que el apóstol Pablo narra, me doy cuenta que mi problema no es contra mi hermano. En un momento dado, cuando Pedro le dice al Señor acerca de su muerte en la cruz, tratando de que pudiera él no ir a morir a la cruz, sin embargo Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque en ese momento Pedro había sido utilizado por el enemigo. Pero yo quiero que tú notes algo. Aunque Jesús en ese momento enfrentó al que estaba utilizando a Pedro, Jesús nunca guardó en su corazón absolutamente nada contra Pedro. Después de ese momento, Jesús siguió con Pedro como hasta ese día Él lo había hecho, mostrándole su amor, mostrándole su misericordia y mostrándole su gran verdad sobre su vida. En otras palabras, aunque cualquiera en un momento dado pueda levantarse y manifestar una oposición contra cualquiera de nosotros, mi mirada no puede estar centrada en esa persona, sino que tengo que ir más allá y poder ver realmente quién es el que en ese momento dado realmente me está haciendo la guerra, me está adversando. Y es por esto que el apóstol Pablo habla de no ignorar. El apóstol Pablo lo que está hablando es, no debes de desconocer contra quién tú estás peleando.
Si algo debes de saber es entender contra qué o contra quiénes tú te estás enfrentando. El llamado del apóstol Pablo es: tienes un enemigo y debes de conocer a ese enemigo para poder enfrentarte a él de una manera eficaz. Y cuando la Biblia habla, hermano, acerca de nuestro verdadero enemigo, que no somos ninguno de los que estamos acá, que la Biblia textualmente lo llama y lo identifica como el enemigo de Dios y por ende enemigo nuestro, que trata, es el que se levanta todos los días para tratar de hacernos la vida más difícil, para tratar de que podamos tomar decisiones incorrectas, para tratar de apaciguar nuestra fe y hacerla que mengue. Pues definitivamente el apóstol Pablo estaba totalmente claro, porque el apóstol Pablo había tenido que batallar, había tenido que lidiar, y de una manera el Espíritu Santo le había hecho entender cuáles eran las maquinaciones del enemigo. Una de los factores comunes que el enemigo tiene y que en todo momento ha utilizado ha sido la división. No ha habido nada que le haya funcionado más que traer división. Porque la palabra división, les explicaba, que significa tener dos visiones. Cuando no hay unidad en algo, se crea una división. Y no hay algo que traiga más distanciamiento entre dos personas que cuando están divididos. Para Satanás, el dividir ha sido el factor denominante en las maquinaciones del enemigo. No solamente aquí en la tierra, sino también en el mismo cielo. Aplicó el mismo método que aquí en la tierra hoy está aplicando. ¿Dónde surge todo este gran conflicto? Anote por favor el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 15. Habla específicamente acerca de Satanás. Y dice la Biblia, Ezequiel 28, 15: perfecto eras tú en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿A quién crea Dios? Dios crea un ángel de luz que dirigía parte de lo que era la adoración celestial. Y era perfecto hasta el día que en él se encuentra la maldad. ¿Qué surge en el corazón del enemigo en ese momento? Isaías capítulo 14 habla de lo que fue engendrado, sale del corazón del enemigo. Isaías 14 del verso 13 y 14 dice: tú que en tu corazón decías, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías habla de qué fue lo que provocó todo aquel levantamiento en el corazón del enemigo. Simplemente ver a Dios en todo su esplendor, simplemente ver toda la majestuosidad de Dios, simplemente ver todo el esplendor de Dios, le llevó a él a pensar que él podía igualarse al Creador y poder estar sobre él. Libro de Apocalipsis, la Biblia narra qué ocurrió con aquella rebelión del enemigo. ¿Y qué hizo Satanás en un momento dado para crear división en los cielos?
Apocalipsis 12:7 dice la Biblia. Después hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando la Biblia especifica y la Biblia habla de sus ángeles, no está hablando que Satanás tiene poder creativo para poder crear algo, ya que él mismo fue un ser creado. Cuando la Biblia habla de sus ángeles, significa la división que en el cielo él creó para que muchos de los que fueran creados al igual que él pudieran creer también que podían sublevarse contra Dios. Y la Biblia habla en Apocalipsis donde dice que una tercera parte de los ángeles fue arrastrada con él. Hay un teólogo que le hicieron una pregunta acerca de esto y él respondió de esta manera. Y la pregunta fue la siguiente: ¿por qué Dios no erradicó en ese momento lo que se levantaron contra él en el cielo? Si Satanás y la tercera parte de los ángeles crearon división y dividieron, ya que tanto él como los ángeles que fueron echados fuera tenían la intención de poder usurpar el lugar de Dios, a él le preguntaron por qué Dios no erradicó en ese momento y exterminó en ese momento a Satanás y a los ángeles que se sublevaron en contra de él. ¿Por qué Dios les permitió que fueran echados a la tierra? Y dice la Biblia en el libro de los Evangelios que veían a Satanás que descendía como rayo y decían: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el mismo que había creado división en el cielo, ¿qué usted cree que iba a tratar de hacer aquí en la tierra? Esa es su forma de él operar, traer división. Y él respondió de esta manera: Dios es soberano. Y en su soberanía Dios pudo haber hecho lo que tú me preguntas, y pudo haber exterminado tanto a Satanás como a los que se rebelaron contra él. Sin embargo, ¿cuál fue la manera en que Satanás logró dividir a aquellos ángeles que habían sido creados por Dios para que se sublevaran contra Dios? De una u otra manera tuvo el enemigo que haber tenido una incidencia con ellos, de poder reunirse con ellos, de poder sembrar en su corazón una semilla de cizaña, para que de esta manera fuera creciendo hasta llegar al punto de ellos rebelarse contra su creador. Pero no solamente Satanás había hablado contra los que accedieron a estar con él, sino que hubieron muchos otros que habían escuchado las intenciones del enemigo, pero no decidieron seguirle, pero sus palabras las habían escuchado. Entonces le explicaba y él decía: si Dios erradicaba en ese momento a Satanás y todos aquellos ángeles que fueron expulsados del cielo y simplemente Dios los exterminaba, podía quedar la duda en los ángeles que habían escuchado y no se habían revelado, pero en un momento dado podía quedar la duda: pero ¿será verdad lo que en un momento Satanás dijo? ¿Tenía razón? Simplemente Dios decidió no exterminarlo para que las propias acciones del enemigo y de los ángeles que estaban operando ya aquí en la tierra le demostrara a todos los que están allá que Dios no se había equivocado con la razón de permitirles a ellos todavía operar, sino que ellos pudieran entender que Dios había sido justo en la decisión que había tomado. Y cuando vemos la historia
y vemos todos los estragos que Satanás ha hecho, nosotros los creyentes, al igual que los ángeles que están allá arriba, aún tenemos que decir verdaderamente, las intenciones que el enemigo tenía nunca han sido buenas. Nunca han sido para beneficiar. Cuando el enemigo le da 2 a alguien, es porque él está preparado para quitarle 4. Así es. Cuando él beneficia a alguien, hermano, prepárese. Que cuando llegue el momento de él cobrar, te va a cobrar con intereses más allá de lo que cualquier persona puede pagar. Y cuando el enemigo llega, comienza a operar de la misma manera que operó en el cielo, comienza a operar de una vez desde que llegó, se instaló aquí en la tierra. Lo primero que el enemigo hace es querer traer una división entre Dios y su creación perfecta. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué razón el enemigo nos odia tanto? ¿Qué le hemos hecho nosotros para que él se levante contra nosotros? Isaías 14 habla. ¿Qué fue lo que motivó que Satanás quisiera sublevarse contra Dios? En el verso 14, Isaías 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La palabra semejante, ¿les recuerda algo? Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea a imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene lo que Satanás desea. Y es correcto que este levantamiento, este ensanchamiento de él contra la iglesia, contra los habitantes de la tierra, este levantamiento, esta división, porque el propósito de él es, ya que yo no pude con el Creador, entonces voy a destruir la creación máxima de este Creador, el cual es Dios. Y es aquí donde el enemigo hace justamente su nueva entrada triunfal, donde el apóstol Pablo le habla maquinaciones. Que el enemigo es experto, es todo un profesional en traer división. Él sabe que donde él logra dividir, hermano, olvídese, una casa dividida entre sí, dijo Jesús, no prevalecerá. Es imposible. Y lo primero que el enemigo hace es traer la confusión cuando se acerca a Eva y le hace la pregunta: ¿con que Dios ha dicho? Con que Dios ha dicho, de todo árbol del huerto podrán comer menos. No moriréis. Una mentira bien disfrazada, no moriréis. Y para despertarle la curiosidad, que lo arrojó a él, porque al final él lo que quería era ser igual a Dios, le dijo a Eva lo mismo. No, Dios sabe que el día que coma de él seréis semejantes, seréis igual a Dios, van a tener el mismo poder que Dios tiene. Dice la palabra de Dios que Eva accede a esta petición, llama al hombre, el hombre come y automáticamente aquella desobediencia conlleva la entrada del pecado al mundo y por consiguiente ese pecado se ha manifestado de generación a generación, y donde quiera que haya un ser humano que nace hoy, ese ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, contaminada por el pecado. Hubieron 3 grandes condiciones que se dieron al momento de la llegada de entrar el pecado a la tierra. Génesis capítulo 3, verso 10 al 13, dice la Biblia:
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Era costumbre para Dios pasearse en el huerto, tener intimidad y tener comunión con el hombre. Sin embargo, ese día Dios se pasea, ve que el hombre no está, y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Y tuve miedo porque estaba desnudo. Me escondí y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Lo que para ellos antes no tenía una connotación, ni había creado un factor en ellos que era el poder verse. No había malicia en su mirada, no había malicia en su corazón, pero una vez que el pecado entra, distorsiona absolutamente todo. Y lo primero que el enemigo procura es que haya una división a través del pecado entre el hombre y Dios. El pecado vino para hacer división entre Dios y el hombre, para separar a Dios del hombre. Lo primero que se dan cuenta que lo que antes había sido creado para Dios, para deleite de Dios para ellos, ahora se había constituido en una vergüenza y tienen que tomar hojas, cubrirse, porque ya ahora su corazón ya no estaba alineado al propósito de Dios. Lo segundo que logró aquella división es que el hombre se esconde, se distancia de Dios. Y por tercero, una de las manifestaciones más terribles, arraigadas en la naturaleza pecaminosa, es esta, y es una de las que tenemos que tener cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, sumo cuidado. Y la tercera es la siguiente: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios va donde la mujer y le dice a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer dice: la serpiente me engañó y comí. Anote por favor que esto sí es importante. La tercera razón de la división en consecuencia con el pecado es la inculpabilidad. Y eso es algo, hermano, que está arraigado en nuestra naturaleza pecaminosa. Culpable todos los demás, menos yo. Los niños son inocentes. ¿Cuántos creen que su conciencia, que todavía no ha sido despertada a esos placeres y deleites, todavía los niños tienen una conciencia? Es una naturaleza pecaminosa durmiente. Por eso es que un niño no tiene que convertirse a Cristo de acuerdo a la edad, porque ya usted sabe que los tiempos están tan cambiantes que ya hay niños que son más despiertos que otros grandes. Pero el niño per se, normal, todavía su naturaleza pecaminosa está durmiendo. Por eso Jesús dijo: el que no sea como un niño, refiriéndose a la inocencia, ese estado de inocencia, porque todavía no ha llegado a una edad donde se le activa y se le despierta esa naturaleza. Y aún los niños en su inocencia, aún en su inocencia, manifiestan la inculpabilidad en su vida. Usted agarra un niño de 2 a 3 años que se come un bizcocho y lo llama: ¿quién se come el bizcocho? Él tiene toda la boca llena de suspiros y él dice: fulano. Aún en su naturaleza inocente. Entonces, nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa tendemos constantemente a tener inculpabilidad. En otras palabras, yo prefiero culpar a todo lo demás antes de yo admitir que yo soy el responsable de mis actos. Por esto fue que cuando Dios le pregunta al hombre, Adán, después del pecado,
pecado responde de esta manera tan fuerte, la culpa no es mía. Si aquí hay un culpable, fuiste tú. La compañera que tú me diste, fuiste tú que me la trajiste. No fui yo no la busqué. Fuiste tú que la traíste donde mí. Ahí vemos lo que es la inculpabilidad. El culpable es otro, no soy yo. Cuando Dios dice, perfecto, me mencionaste a la mujer, me dirijo a ella. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente. La serpiente. Ella fue la que me engañó. Ella fue la que propició todo esto. Ella fue la que vino con palabras sutiles y me llevó de un estado de inocencia a yo caer en sus garras. Hasta ese momento ninguno de los dos pudieron admitir y pudieron decirle a Dios, yo fallé, yo pequé, yo me dejé engañar, yo me dejé llevar. Si hay un culpable en todo esto, soy yo. Y es importante nosotros poder manejar este término, porque en muchas ocasiones que se nos van a presentar, lo primero que se va a manifestar en nuestra naturaleza es el culpar a los demás. Y es una de las técnicas que el enemigo ha utilizado más para poder crear división. Siempre que hay un conflicto, se busca un chivo expiatorio. Vamos a buscar a ver sobre quién va a recaer la responsabilidad. Sin embargo, cuando usted ve ahora a Jesús en su naturaleza divina, no contaminado con el pecado, Jesús le dice al Padre, heme aquí, envíame a mí. Totalmente contrario a lo que los demás en su naturaleza pecaminosa accionan. Y es importante yo poder entender esto, porque esto me llevará a mí al punto de entender que cuando yo estoy dentro de una congregación, como era el caso de Jeremías, que estaba dentro de aquella gran reedificación y estaba mirando cómo se estaban comportando unos contra otros, siendo iguales todos judíos. Y la encomienda de Jeremías, pelea no contra ellos, sino a favor de ellos. Sin embargo, cuando él observa cómo estaban unos con otros peleando, el llamado de él era que aquellos pudieran entender que la guerra no era con tus propios hermanos, que el levantamiento no era contra ellos. Pero para eso, hermanos, tenemos que tomar la inculpabilidad y tenemos que saber lidiar con ella. Tenemos que aprender, porque si no aprendemos a lidiar y hacernos responsables de nuestras propias decisiones y de nuestros actos, siempre se va a manifestar esta condición en nosotros. Si tratamos de hacer algo, aún de manera individual o de manera colectiva, y lo que estamos tratando de hacer fracasa, si no sabemos lidiar con esto, lo primero que vamos a estar buscando, ¿sabe qué es? Un culpable. Y si la congregación decide hacer algo y algo fracasa o sale mal, siempre cuando actuamos en inculpabilidad, lo que estamos es sentados con los lentes puestos para ver dónde estuvo el error, dónde estuvo el fracaso, dónde estuvo, y esto limita nuestra vista, porque perdemos de vista realmente quién fue el que se levantó para oponerse a que eso fracasara. Cuando enfocamos nuestra mirada entre que es el culpable, uno de los que están a mi
cuidado, porque a la hora de fracasar, hermano, todo fracaso de una u otra manera nos tocará a todos. Todo fracaso que pueda tener una congregación no se va a beneficiar a nadie, porque será un fracaso que va a golpear a toda la congregación. Entonces, más bien, no es el sentido de buscar el culpable dentro, sino analizar, evaluar qué fue lo que faltó, qué fue lo que propició, por dónde fue que el enemigo entró, qué fue lo que él creó, para nosotros entonces sellar en unidad ese hueco, taparlo, para que en un futuro no volver a lidiar justamente con lo mismo. Con esto voy a cerrar mi mensaje, para que usted vea lo fuerte que es esto cuando el enemigo crea división dentro de nosotros y yo veo a mi hermano como un enemigo. Primer homicidio que la Biblia enseña que está registrado, ¿cuál fue? ¿Sabe usted quiénes eran Caín y Abel? Hermanos. El primer homicidio registrado en la Biblia fue un levantamiento de alguien contra su propio hermano. ¿Y sabe usted cuál fue la respuesta o la pregunta de Dios a Caín? Cuando Dios aborda a Caín, le pregunta: Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Y sabe usted cuál fue la respuesta que le dio Caín a Abel? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le dice: sí, tú eres guarda de tu hermano, porque tú estás llamado a cuidar a tu hermano, tú estás llamado a velar por tu hermano, tú estás llamado a levantarte a favor de tu hermano, tú estás llamado a preservar la vida de tu hermano, tú estás llamado a pelear junto a tu hermano. Y la pregunta de él: ¿y acaso soy yo guarda? Un corazón totalmente distorsionado de lo que es el propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces es importante yo poder entender esto. Mi enemigo no está aquí adentro. No está aquí adentro. Aún Pedro se levantó utilizado por el Señor. Jesús entendió que en ese momento Pedro estaba siendo instrumento del enemigo, pero era ese momento, no los demás momentos, era ese. Y pudo llamar a Pedro a reflexión, y luego continuó mostrándole su amor y misericordia, y Pedro pudo entender que él se había equivocado. Porque la equivocación, ayer había un señor que dice, es de nosotros los humanos. Equivocarnos no es nada. Es la reacción que tú y yo tenemos luego de nosotros hacerlo lo que va a determinar. Es la actitud con la cual nosotros, luego de cometer una falta, podemos accionar. Por eso cuando leemos el libro de Nehemías, encontramos a Nehemías desde el capítulo 1 que Nehemías pudo orar a Dios de esta manera: Señor, hemos pecado, no el pueblo, no mis padres, no mis antepasados, no, yo me uno y asumo la responsabilidad por ellos y por la mía. ¿Y por qué Nehemías pudo decir hemos pecado? Porque Nehemías tenía muchos años ya en el reinado como copero, y hacía 90 años que no se había podido reconstruir, aunque Dios tocó a Nehemías ese momento y los otros años anteriores. ¿Dónde estaba Nehemías? Entonces Nehemías sabía que él mismo había fallado. Y usted sabe cuándo usted reconoce que ha faltado: cuando no hay inculpabilidad en su vida. Cuando usted sabe y asume su responsabilidad y usted dice: sí, Señor, yo me incluyo, yo también he faltado. Entonces es importante nosotros poder manejar y entender justamente estas cosas, hermanos. Y en todo lo que es nuestro diario vivir dentro de una congregación, créame, diariamente
constantemente, de una u otra manera, cada uno de nosotros nos constituimos como una piedra en un río. No todos los días el río trae la misma corriente. Hay veces que llega una vaguada y llueve mucho en las montañas, y cuando el agua baja, la corriente del río no es la tradicional ni la normal, y cuando la corriente viene, comienza a mover todas las piedras que estaban tranquilas, y de un momento a otro comienzan piedra con piedra a chocarse, a golpearse. Pero ¿sabes algo? Aquella fuente corriente pasará y el río llegará a estar de nuevo en quietud. La pregunta es, cuando yo logro identificar esto en mi vida, me daré cuenta que ha habido una lluvia en las montañas, y lo que en el momento se está manifestando es asunto del momento. Y cuando yo entiendo eso, aunque mi hermano me golpee, él no es mi lucha. Aunque mi hermano se levante, él no es mi lucha. Aunque yo no sé por lo que él puede estar atravesando, no sé por lo que él puede estar pasando, pero yo siempre, conforme a lo que la Biblia ha enseñado, voy a identificar que mi enemigo no es el que está a mi lado. ¿Ven ustedes el factor de las marionetas? ¿Saben todo lo que es una marioneta, verdad? La marioneta se mueve y todo el mundo la ve moviéndose. Y todo el mundo enfoca su mirada en las acciones que la marioneta hace. Pero hay una mano que es la que está haciendo los movimientos verdaderos. Y es contra esa, contra quienes nosotros debemos luchar. Amén. Así que póngase de pie esta mañana, y quiero dejarlo hasta acá. Vamos a orar al Todopoderoso Dios de manera especial, para que nuestras vidas sean guardadas. Y no es algo que yo puedo agarrar y quitármelo de mi vida. Eso está arraigado en mi naturaleza, hermano. En el momento de yo tomar una decisión, para la gente es difícil. Es difícil. Fíjense lo difícil que es para usted ir donde otro y decirle: fulano, perdóname, yo fallé, yo pequé. Usted lo piensa muchas veces. Y lo que la Biblia habla de que estamos muy prestos a mirar la paja en el ojo ajeno. Sin embargo, dice la Biblia que la viga que hay en el nuestro no la vemos, pero la paja la vemos en el otro. Señor, nos ayude. Levanta tus manos al cielo. Gracias, Señor. Presenta tu vida en esta hora. No permitas que nada, que ninguna dificultad, levantamiento o adversidad que hayas tenido con alguien dentro de la congregación, el cual es tu hermano, te lleve a ti al punto de tú querer levantarte en contra de él. Sino más bien el llamado de Dios es a pelear por él.